Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Génesis de Guatemala y Miriam de Perú. Hola. Bienvenidos de vuelta a nuestro segundo episodio de esta nueva temporada de Latinas a Bordo. Estamos muy contentas porque, como ya les habíamos dicho, vamos a volver cada mes con nuevos updates y nuevos temas. Hoy traemos un poco de como cosas que han pasado en nuestra vida para igual y hacerlo más personal, que todos sepan qué está pasando con nosotras, y también un tema muy especial, no, un tema que nos involucra a las tres y nos da como al que nos sentimos relacionadas desde hace años, pero lo vamos a enfocar a hace un año o algo así, que es Study Abroad. Si nos vienen siguiendo desde hace rato, saben que nosotras empezamos a estudiar en el extranjero desde que teníamos 17. Entonces es un tema como con el que tenemos mucha experiencia, pero este episodio lo vamos a enfocar en estudiando en el extranjero mientras estamos en la universidad. Entonces como igual siendo un poco más grandes, más maduras y con nuevas como situaciones y nuevas cosas a las que te tienes que enfrentar. Sí, también otra cosa que tenemos en común es que las tres estudiamos de intercambio en Europa, que es diferente a que habíamos estudiado en Asia o en Estados Unidos. Entonces también es como una perspectiva diferente. Pero igual podemos empezar un poquito con dar updates del último capítulo. Se nos fue un poquito el tiempo y estamos grabando. Esto es un poquito después de un mes, pero han pasado muchas cosas en este mes. Entonces, igual estaría cool si cada una de nosotras compartimos dónde estamos ahora, si algo ha cambiado o no. Y un update rápido antes de entrar al tema. Ok, yo voy a empezar. Varias cosas han cambiado. Siendo que lo principal es que en el episodio anterior yo hablé de cómo seguía esperando por mi permiso para trabajar porque ya tenía una oferta de trabajo, pero no podía empezar sin el permiso. Entonces mi permiso me llegó finalmente hace menos de una semana, creo yo. Y justo hoy fue mi primer día de trabajo, que fue domingo porque fue como orientación, en realidad solo fueron como 3 horas de presentaciones y como entender la organización y bla, bla, bla. Ya mañana ya es mi primer día como full time real y estoy muy emocionada, estoy trabajando en una organización que es una ONG que es como que se enfoca en salud preventiva. Empezó tratando de prevenir el VIH en comunidades latinas y africanas americanas, y ahorita como que ya se expandió también a proveer salud mental y distintos servicios igual para las mismas comunidades, porque son como las que al menos aquí en Estados Unidos no tienen tanto acceso a cosas de salud. Qué cool, amiga, felicidades. Gracias, por amiga. esta nueva etapa. Tardó, pero llegó y ya está acá. Exactamente. Bueno, Miriam, tú también estabas a punto de empezar. No, sí, yo estaba a punto de trabajar. No me acuerdo si para ese entonces ya tenía el permiso de trabajo, no me acuerdo la verdad. Pero sí, o sea, creo que empecé a trabajar como muy poquito después que grabamos el primer capítulo. Y creo que ya cumplí un mes y una semana. Felicidades, amiga. Wow. Yo, como expliqué, conté en el episodio pasado, sigo en la universidad. Estaba a punto de empezar mi primer último año, el senior year que le llaman acá. Entonces me mudé a la universidad hace 2 semanas, regresé después de haber estado fuera un año y obviamente ha sido un proceso de adaptación y todo, pero estoy muy emocionada de que ya había todos mis amigos de regreso y ya empecé las clases. Empecé las clases el lunes pasado, entonces ha estado muy cool y obviamente es difícil, ¿no? Readaptarte. He tenido como un semestre en un lugar diferente, pero va bien, ahí vamos. Tengo muchos trabajos y muy ocupada, pero todo bien en general. Bueno, yo creo que ya con esto podemos empezar ya en el tema del capítulo, que fue nuestro semestre de intercambio. Pues yo solo fui a estudiar pues en el extranjero, afuera de Estados Unidos, por un semestre. Creo que para mí siempre fue pues una idea ir a estudiar un semestre. Mi plan inicial fue un año en vez de un semestre, pero pues COVID pasó y cosas pasaron, entonces ya no se pudo, pero yo sí sabía que quería al menos un semestre ir a otro lugar. No sabía exactamente a dónde, pero pues sí sabía que se tenía que hacer. Especialmente porque mi universidad tenía muchas oportunidades en las que te podían mandar a distintos programas dependiendo de lo que estudiabas. Entonces yo hice mi study abroad el primer semestre de mi último año, o sea, para este entonces ya estaba yo en Dinamarca, hice
en Copenhague, ya, sí, para este entonces ya estaba allá, y lo hice, fue menos de 6 meses, es técnicamente un semestre, pero fueron, ¿qué? 4 meses, incluso 3 meses, creo. Am, y sí, el mío fue, pues lo hice por muchas razones. Yo de verdad quería ir a otro lugar, no quería quedarme acá en Estados Unidos y nunca había estado en Europa y había estado en Asia por WC. Entonces, quería también un programa que está relacionado a lo que estaba haciendo. En ese entonces estaba todavía indecisa si quería estudiar medicina o no. Entonces encontré este programa que se llama DIS, que tiene 2 campuses, tiene uno en Copenhague y tiene otro en Estocolmo. Entonces había un programa muy lindo que tenían, tienen muchos programas, pero uno de ellos era de básicamente práctica clínica, que usualmente es para estudiantes que quisieran estudiar medicina y tus clases te las enseñan doctores en Dinamarca y es muy chévere y te enseñan cómo se diagnostica y cosas así. O sea, fue muy lindo y así que creo que para mí la razón fue no solo salir de Estados Unidos, pero también algo que se relacione con lo que estaba haciendo y también decidirme y pues irme a otro lugar, la verdad quería viajar también. Y es muy fácil viajar cuando estás en Europa, creo que igual en otros lugares. Sí, también mi semestre, yo me fui todo el año de como estudié fuera de campus, pero en realidad solo el semestre pasado estaba estudiando en Italia, el otro semestre estuve en Nueva York, que hablé un poquito de eso en el episodio pasado. Hice mi semestre en Italia, la verdad, yo lo escogí también, eso ya viene para los consejos y todo, pero creo que desde que apliqué a UWC yo quería estudiar en Europa y quería estudiar de que en Italia, pero no se pudo. Yo terminé en Singapur y me la pasé muy bien y todo, pero como que desde siempre se me quedó esa espinita como que, ay, quiero estudiar allá. Entonces, en mi escuela también pues escoger programas que están conectados a tu major y todo, pero yo no hice caso a las indicaciones y dije, yo quiero ir a estudiar en Italia y apliqué. Y el programa era en un pueblito que se llama Sorrento, que se ve súper bonito y todo. Entonces dije, ay, voy a vivir mi vida de película. Obviamente cuando apliqué, yo fue antes de irme a la universidad, entonces, antes de mi semestre en Nueva York y todo, yo apliqué para irme a Italia. Entonces yo no sabía cómo iba a estar la cosa ni nada, pero pensé que iba a estar soltera en Italia. Terminé estando en una relación larga distancia, lo cual también siento que impactó, pero sí, me tocó vivir con una host family. Sorrento es un pueblito turístico muy chiquito, entonces siento que fue un semestre duro para mí, pero a la vez aprendí mucho y también la oportunidad de viajar. Yo quería estudiar en Europa, pero sí quería estudiar en un país que no se hablara ni inglés ni español, porque quería como que retarme a aprender un tercer idioma. Entonces por eso como España o Londres o Inglaterra como que no quise aplicar, porque dije quiero como empujarme un poquito. Y italiano siempre es como un idioma que nosotros desde UWC queríamos aprender y así, entonces dije, bueno, también es algo que se me hace más posible que puedo aprender en un semestre que, no sé, como danés o algo así completamente diferente. Entonces sí aprendí un poco, la verdad, al final sí podía como que conversar y todo, pero pues obviamente es cosa de práctica, pero sí tuve cultural shocks y todo, pero ahorita hablaremos más de eso. Y yo, mi semestre abroad fue en el 2022, creo que, el primer semestre, mi último semestre de mi tercer año en la universidad. Y yo me fui a Inglaterra. La verdad, ¿por qué elegí Inglaterra? Yo no quería ir a Inglaterra, pero fue como mi última opción, la verdad, porque mi primera opción era ir a Brasil. Yo creo que ya lo hemos hablado 20.000 veces, que es el sueño ir a Brasil. Y yo apliqué a Brasil y todo estaba como ya listo para Brasil, pero por cosas de COVID y así, creo que cancelaron el semestre primero y luego no lo cancelaron, pero me dijeron, se puede cancelar. Y yo también ya estaba como muy cansada de vivir en mi campus. Yo dije, ya necesito un cambio. Entonces, no me quería arriesgar a que me cancelaran el semestre en Brasil y quedarme como estancada en campus otra vez. Entonces, apliqué a Inglaterra porque era una opción muy fácil. O sea, me dijeron como, eh, no sé si ustedes se recuerdan o si les salía, pero cuando aplicas un programa te sale como cuál es el chance de que te van a aceptar. Entonces mi programa en Inglaterra era como 90% seguro que te van a aceptar. Y yo dije, yo no estoy para arriesgarme ahorita. Y era como último minuto literal. Entonces apliqué y también me gustó porque yo no tuve que aplicar a visas ni ningún como documento porque era solo un semestre. Entonces dije, tampoco quiero estresarme haciendo cosas que, no sé, cosas extras. Entonces la verdad yo por eso elegí Inglaterra. Y
y no me arrepiento, fue la mejor decisión de mi vida, me pasé un semestre increíble. Yo no fui a Londres, fui a una ciudad que se llama Brighton, que está como a hora y media de Londres, está como en la playa, súper bonita, como muy turística, pero también como muy cultural. Hay como un montón de italianos, un montón de portugueses, hay como un clash de culturas, está súper lindo y tuve una experiencia increíble. O sea, lo mío fue como muy casualidad que llegué ahí, pero fue el lugar donde yo tenía que estar, la verdad. Pues después de esta introducción, quiero hablar como de dónde vivíamos y así. O sea, bueno, yo ya mencioné un poquito, pero yo estaba viviendo con una host family, entonces para mí fue como un poquito difícil porque pasé de en Nueva York, yo tenía mi cuarto sola y estaba viviendo yo de, tenía que cocinarme, ir al súper y así, entonces ya me había adaptado como un estilo de vida de que cocinarme todos los días, comer lo que yo quiera y así, y luego pasé a vivir en una host family, a tener una compañera de cuarto y pues una experiencia un poco difícil porque como que de una independencia no tenerla, y mi familia era muy linda y todo, o sea, me cayeron muy bien. De hecho, el papá era peruano. Miriam, no sé si sabías. ¿Qué? Todos lados. El Sí. papá era peruano y él se fue a Italia hace como 30 años o algo así a estudiar arte y se casó con una italiana y se quedó. Entonces estuvo, digo, eran muy buena onda y todo, solo que pues sí fue como difícil para mí como perder esta independencia y era como que dependíamos de los horarios de comida que de la familia y así. Entonces como que fue difícil para mí como el adaptarme. Porque creo que ahorita yo ya estoy en el punto de mi vida que pues me gusta cocinar, me gustan pues todas esas cosas. Y pues fue un poco difícil. ¿Pero ustedes tenían host family o No, yo no? no ¿Qué tuve onda? host family, yo creo que fue lo opuesto a ti, Valeria, porque yo casi siempre compartí cuarto en la universidad. Creo que siempre tuve roomies. Ahora que lo pienso, creo que Inglaterra fue el único lugar en el que no compartí cuarto. Em, Era como un edificio dentro de la universidad donde vivían los ingleses, pero era solo como los ingleses de primer año, básicamente. Era como para los bebecitos y para los extranjeros. Entonces yo compartí un apartamento con otras dos tipas, pero cada quien con cuarto solo. Era súper independiente porque era un cuarto para mí sola y el cuarto tenía baño y yo tenía de todo en mi cuarto. O sea, yo solo salía a la cocina y mis dos compañeras eran como muy calladitas y la verdad nunca interactuamos. Creo que yo, no sé, creo que las razones por las que como yo viví en Copenhague fue totalmente opuesto a ti, Valeria, porque o sea, no tengo nada en contra de tratar de como acostumbrarte a la cultura de un país, pero yo genuinamente no deseaba vivir con una familia. Creo que yo ya salí hace tiempo, creo que me independicé hace mucho tiempo de vivir con una familia o tener que estar pidiendo permiso, o estar preocupada a qué hora tengo que llegar a comer y todas esas cosas, como hace mucho tiempo. Y no quería que mi experiencia tenga nada que ver con eso, aunque sí, siempre fui consciente que la experiencia hubiese sido mucho más, igual enriquecedora en muchos aspectos culturales, de vivir con una familia danesa. Igual mi danés hubiese sido mucho mejor, sí aprendí un poquito, pero pues, no puedo ni hablar ahora. Así que, pero también mi programa tenía muchas opciones acerca de cómo querías vivir. Tú podías elegir si vivir con una host family o podías vivir en un cuarto que solo era de los chicos del programa, o tú podías vivir en edificios donde otros daneses vivían. Entonces había muchas opciones y obviamente tenías que aplicar, pero yo apliqué a la opción de vivir en un edificio donde habían otros daneses y me aceptaron. Entonces viví en un apartamento que era como un flat, era como un estudio y tuve una roommate. No teníamos cada uno nuestro propio cuarto, lo cual sí no me molestó, pero no hubiese sido algo que hubiese preferido, pero, o sea, nuestras camas estaban como en el mismo estudio y era como un pequeño apartamento y teníamos la cocina y el baño. Y la verdad a mí me gustó mucho. Nuevamente, no quería vivir con una familia. Entonces, y al menos en mi programa, si tú vivías usualmente con una familia, vivías un poco más lejos del campus central, que eso significaba que iba a tener que estar en el bus o en la bicicleta por 45 minutos, una hora. Hay gente que yo conocía de mis clases que a veces 1 hora y media estaba en el transporte público, en el tren, para llegar. Y la verdad, esa no era la vida que yo quería en Copenhague, así que no. Y la Miriam, verdad me gustó mucho.
gente de mi universidad hacen el mismo programa, pero en mi universidad vivimos con host families porque te obligan a vivir con host families, o sea, como que tienes que vivir con host families. Y cuando estaba en Italia nos visitaron en una semana en un spring break las que estaban estudiando en Dinamarca en esa época y nos contaron que literalmente eran 40 minutos que se tenían que regresar, estaba súper lejos, como que vivían con la host family y todo, qué No, loco. no, Uh-huh. sí. Especialmente, bueno, depende, nuevamente, depende cómo tú quieras manejar tu experiencia, porque yo personalmente a mí me gustaba como salir en el centro de la ciudad y si tú vivías a 40 minutos y te querías regresar a las 3 de la mañana, pues el tren ya no había. Sí. Entonces, y mucha gente estaba feliz con esa opción. Yo no, así que no. También Así andaba de que no, yo le locochona. dije no. Pero claro, Sí. yo Muy fui a bien. divertirme, así Sí, que yo no sí. quería estar tan lejos. Valeria, ¿tú Pero sí. hablabas en español o en Sí. italiano? Con tu familia. Con la casa. Hablaba una mezcla, bueno, las hijas hablaban muy bien inglés porque mi roomie, yo tenía compañera de cuarto y para mí, yo al principio no quería tener compañera de cuarto porque dije como que, ay, no quiero compartir cuarto y todo, pero viviendo con una host family, para la gente que nos escucha, como les recomiendo tener compañera de cuarto como 100%, porque te sientes como que un poco aislado, como que no sabes bien qué onda y así, entonces como que tenerla a ella ahí fue súper bueno porque las dos era como que, ay, vamos a la cena juntas o como que preguntamos esto o no sé qué, entonces como que ayuda mucho porque ella era de mi universidad, no nos conocíamos antes, pero era de mi misma universidad y mi mismo año, entonces como que ahí hicimos como equipo y como si queríamos salir de fiesta y regresábamos tarde, era como que íbamos juntas y así, entonces como que sí siento que está más padre cuando tienes compañero de cuarto, si estás viviendo con una host family. Y con la familia, los papás, el papá hablaba español e italiano y la mamá hablaba italiano y poquito inglés y poquito español y las hijas hablaban italiano, inglés y poquito español. Entonces, como que cuando estaban las hijas hablábamos como que en inglés y italiano, pero cuando no estaban las hijas, mi roomie no se podía comunicar con la familia. Entonces, a veces como que un día mi roomie se sentía mal y como que la mamá estaba bien preocupada, pero no sabía como que cómo comunicarse. Entonces, la mamá le decía al papá en italiano algo y luego el papá me lo decía a mí en inglés y yo le decía a ella no, el papá me lo decía a mí en español y yo le decía a ella de que en inglés como que esto y lo traducíamos de regreso. Entonces, como que sí tienes que aprender de que a comunicarte y todo, pero ajá, estuvo como interesante, la verdad. Otra cosa que no sé ustedes cómo fue, pero interactuaron mucho con como que locales o no, o sea, estaban en una universidad como, digamos, la tuvieron una universidad danesa o de inglesa o así, o era como una escuela de intercambio, porque la que yo estaba era como una escuela de intercambio, entonces no es como que estuve, o sea, no aprendí cómo es el sistema educativo en Italia ni nada de eso, la verdad. Yo fui a una universidad súper grande de Inglaterra, de Brighton, o Inglaterra, no lo sé, la verdad. Entonces, o sea, nosotros éramos como una minoría. En cada clase eran como, no sé, 20 ingleses y yo era la única extranjera. Entonces, sí hubo como oportunidad de convivir en clases, también en el edificio, porque, les digo, vivíamos con los ingleses. Em, Ahí era como otra oportunidad para convivir con ellos. Y otra cosa extra que yo hice para convivir también con la cultura local, ya me conocen. No, yo la verdad, yo trabajé como por mes y medio en un restaurante de Inglaterra, entonces también conocí gente como afuera de mi universidad. Era como la mitad italianos que como ya se habían mudado o migrado a Inglaterra de hace muchos años y la mitad ingleses también en la universidad como yo que estaban haciendo algo al lado. Entonces, sí tuve como bastantes oportunidades. Siento que conviví más con la gente del restaurante porque era con los que más tiempo pasaba, pero sí, como que la universidad te da oportunidades de saber la cultura de ellos y entender un poco de Inglaterra. Mi programa DIS es para estudiantes que vienen de instituciones estadounidenses, entonces todas las personas que yo tenía con las que compartía clases eran estadounidenses. O sea, eh, ¿sabía eso cuando yo apliqué? Sí, pero creo que no entendí las implicaciones Sí. de esa decisión que acaba de tomar. Ahora que lo pienso, no hubiese hecho eso porque hubo muchas cosas que no me gustaron por esa razón. Creo que era muy difícil tener la oportunidad de hablar con gente danesa. Sí, tus profesores, todos los profesores, o la mayoría, eran de Dinamarca, pero siento que había una brecha muy grande que nos impedía conocer a gente danesa porque tus compañeros de clase pues no eran daneses. Pero como les comenté,
mi casa técnicamente era para vivir con daneses y lo que yo pensé al inicio era que, mi roommate va a ser danés, pero luego me di cuenta que en mi edificio así no era como funcionaba. Tu roommate era alguien, un estadounidense usualmente de tu programa, pero los daneses vivían usualmente solos, ellos no compartían cuartos y tenían su propio apartamento. Entonces me acuerdo que al principio sí intenté, había todo un comité en mi edificio para que hayan fiestas en las que los estudiantes pues estadounidenses vengan y se junten con los daneses y me acuerdo hacerlo al inicio y fue muy divertido, pero luego se me fue las ganas, la verdad. Pero fue muy divertido al inicio y sí conoces cosas, pero creo que yo también fui muy especial con mi experiencia y ya luego lo puedo comentar, pero yo fui un poco antisocial porque muchos de mis amigos fueron al programa y creo que eso me dio a mí las ganas de no querer conocer a muchas personas. Sí terminé conociendo a muchas personas de Dinamarca, pero no andaba con la mentalidad de que quiero conocer a todo Dinamarca y quiero como estar de la cultura y todo eso. No, esa no fue mi experiencia. Que ahora que pienso me hubiese gustado, pero pues ya fue. Sí, no, yo también, o sea, para el mío también leí que era como que una escuela de intercambio, pero neta no hice la conexión de que era una escuela de intercambio hasta que llegué y como que en mi mente dije, ok, va a haber gente internacional, como que asumí que como era una escuela de intercambio iba a haber gente de todas partes del mundo y obviamente mi punto de referencia era UWC y llegué y eran todos de Estados Unidos y yo era la única persona que no era de Estados Unidos en toda la No, ¿en universidad. serio? Sí, o sea, eran poquitos, éramos como 200, pero igual, o sea, no manches. Eso es poco. Como literal, cuando llegué dije, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo amigos, porque yo ya venía bien harta, pues, o sea, obviamente quería como que conocer, Horizontes. abrir mi perspectiva. Sí, al final todo se dio como se tuvo que dar y me volví muy cercana con mi roomie, como comenté, y hice como un grupo de amigas estadounidenses que sí me volví cercana con ellas y ahorita están en mi universidad, entonces como me da gusto que pude como que expandirme porque ahorita que estoy en la universidad como que me llevo con ellas y no hubiéramos sido amigas si hubiéramos estado aquí en SLU. Entonces estuvo padre eso, pero ajá, no había mucho contacto como que con italianos, los profesores también sí eran italianos, pero de ahí en fuera como que no tanto. Yo lo que hice que me ayudó bastante es que había una oportunidad de hacer una pasantía, entonces me inscribí a hacer una pasantía en vez de una clase y me tocó en un pueblo que era como que al lado de Sorrento, entonces yo tenía que tomar un transporte público 3 veces a la semana a ir a este lugar y con el que hacía la pasantía era un profesor de la universidad, pero pues convivimos un poquito y él me invitaba como que a eventos, o sea, no sé, como una limpieza de playa o como que fuimos a un rescate de una tortuga, entonces pude que a ver cómo la rescataron y así, entonces como que con él platiqué un poquito y pude como que convivir un poquito y también cuando salíamos, porque Sorrento es una ciudad súper, súper turística, pero no era la temporada turística cuando yo estaba allá, entonces cuando salíamos como que de fiesta, como que a tomar o así, ay, a ver, cuando salíamos siempre como que había muchos locales como que italianos y así, entonces como que platicábamos ahí un poquito y como que siento que en esos momentos como era más de que podíamos platicar y todo y conocer un poquito, pero sí igual como que yo también siento que hubiera querido aplicar a una universidad como que donde o fuera más internacional como gente de todos lados o como si fuera como que yo hubiera querido tener un grupo de amigos italianos porque con eso hubiera aprendido mucho más el idioma, pero en realidad yo nada más practicaba italiano, en mi caso un poquito y también como cuando iba a los cafés, como a querer pedir cosas o todo, porque la gente ahí sí no hablaba inglés, entonces tenías que aprender como que a pedir cosas. Pero pues, sí, no investigué bien el pueblo. Yo siento que como volviendo a lo que ustedes dos dijeron de que igual como no tenía mucha relación con la gente local, siento que, o sea, obviamente estar en una universidad local va a ayudar, pero también se conecta un poco con lo que dice Miriam, supongo que ya va a hablar luego, pero como con eso mismo de que, por ejemplo, cuando tú vas de intercambio, vas probablemente un semestre o un año tal vez, pero la mayoría vamos por un semestre. Entonces yo también fui con un programa para gringos y era yo, una guatemalteca, un venezolano y como 20 gringos. Entonces, obviamente ese era como mi grupo cercano porque todos éramos los nuevos en una universidad donde ya todos se conocen. Y, por ejemplo, yo creo que la mayoría, no sé si todos los países de Europa, la universidad son 3 años. Entonces, y yo fui justo en mi tercer año, o sea, yo llegué cuando la gente ya lleva 3 años de conocerse. Entonces también sí ayuda porque te da la oportunidad de hablar y tal, pero tampoco es como que
vas a ser amigos inmediato de la gente de ahí porque ya tienen todos sus grupos, y es como entendible, ¿sabes? Como ya tienen todos sus grupos, se conocen de años. También no es como la universidad no es tan liberal al momento de elegir clases como en Estados Unidos, entonces todos llevan siguiendo las mismas clases, llevan tomando las mismas clases desde muchos semestres, entonces sí les puedes hablar, sí puedes hacer todo, pero tampoco, por ejemplo, yo ni nadie de mi programa se hizo como amigo de un grupo total de ingleses porque no tiene sentido. Sí, literal. Y también creo que otra gente como de mi programa tampoco creo que nadie como que hizo de que amigos italianos. Como unos se acercaron con la gente de su host family, pero ajá, no hay muchas oportunidades. Incluso como por ejemplo, yo cuando convivíamos con los italianos y así, es como casi siempre están interesados ellos. Hay una dinámica bien rara, ya, yo, that's the tea. Pero ellos saben, los locales ya saben que vienen a muchas americanas cada semestre. Entonces, ellos de que van a ligar, o sea, ellos quieren ligar porque saben que se van a ir de que en 4 meses y así. Entonces, obviamente, pues sí hablamos y tal, pero pues lo que quieren es otra cosa. Entonces, como que no es como que están buscando hacer amistades duraderas ni nada. Pero sí está interesante como que eso de que ya saben que vienen y saben que como que normalmente los estadounidenses como que toman mucho y cosas así. Entonces como que también está como que medio extraño así como esa dinámica. Y obviamente como yo, una mujer comprometida, no hice, no me involucré en nada de eso, pero igual funcionó un poquito como para, digo, que platicamos con ellos y como que todo eso, pero sí, no había como que están tampoco muy dispuestos a ser amigos, Y es pues. justo lo que decís, o sea, como todos lo saben, como vas temporal, vas por un ratito. Entonces, Ujú. de ambos lados siento que es como, ¿para qué voy a tratar de hacer una conexión súper duradera con 20 gente con la que Sí. comparto clases y al final, o sea, yo sé que no les voy a hablar, tal vez a uno o a dos. Yo, por ejemplo, les iba hablando como a 3 personas que conocí en Inglaterra y una era del restaurante, otra era de mi programa de gringos y otra era de la universidad. Entonces no fue como que expandí mi grupo por mucho. Sí. Sí. El mío era un danés de Tinder, el otro de Tinder. Una muy buena manera de Sí. conocer. No, no, Cuéntanos, cuéntanos. no, pero antes de hablar de eso, yo iba a hablar de que tiene mucho que ver, creo que sí, toda esta gente del área sabe, la gente de tu edad sabe. Por ejemplo, en mi programa, sí, yo no compartía clase con daneses, pero, o sea, yo sí estaba en Tinder. Y la gente sabía, o sea, ya sabía, tú cabías perfectamente en el perfil de alguien que viene a estudiar a DIS y es como que ya de una conversabas 2 mensajes y decían, ah, eres de DIS, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Y yo, Ajá. sí, es que vienen cada semestre. Entonces, sí, Sí. saben y la gente quiere ligar, lo cual está, pero Lo Tal cual- cual yo me apunto, pero dice son la amiga. dinámicas extrañas. por ejemplo, en mi, no sé, a mí me daba mucha flojera y creo que lo hablé con otros amigos internacionales porque nuevamente yo fui con 3 amigos míos que ya éramos cercanos y me acuerdo que ellos también, unos de ellos eran de WC y hablamos de cómo nosotros ya habíamos pasado por muchas etapas de tener que hacer amigos y ser la persona nueva con ganas de pues interactuar con gente nueva. Obviamente en WC es como que tú estás tan emocionado de querer conocer gente, tú eres de no sé dónde. Y me acuerdo que lo mismo se sintió en la universidad, pero me acuerdo con mi amigo y yo estábamos hablando, yo decía, yo ya no quiero, yo ya estoy cansada, es la tercera vez, ¿y para qué? Al menos en mi programa, no sé si les ha pasado a ustedes, pero también hay un grupo muy específico de gente que va, al menos en mi programa, era gente blanca con mucho dinero. Y eso también para mí fue un shock muy grande y que creo que también me sacó las ganas de querer interactuar incluso con ellos, porque también puedes interactuar con ellos, porque compartes clases, pero a mí de verdad me quitó muchas ganas. Era un grupo de gente con el que, no es que nunca haya estudiado con americanos, vengo de una universidad americana, pero fue un choque cultural en sí mismo entre americanos que yo dije, no, ahí no más. Yo paso y creo que no quise interactuar. Y a veces creo que me arrepiento de no haber interactuado con más gente danesa, pero no me arrepiento de no haber interactuado con gente de mi programa. Lo dije. Sí. Y mira, lo dije. Drop the mic. No, y la verdad es algo muy cierto. O sea, es un demográfico muy específico el que aplica para irte a intercambio. Y yo tampoco hice esa conexión jamás. O sea, de que obviamente si hubiera ido, o sea, gente que aplica a programas de intercambio, no sé, en
tenemos uno en Tailandia. Una amiga que vive conmigo en mi casa fue a Tailandia y obviamente la gente de Estados Unidos, especialmente de Estados Unidos que aplican a Tailandia, son muy diferentes a la gente de Estados Unidos que aplicó para irse a Italia, que querían tomarse sus fotos tomando Aperol Spritz y que querían tomar sus fotos en bikini, lo que sea. Y genuinamente en mi programa era gente también súper rica que cada fin de semana iba a una ciudad diferente. Sí. Neta, o sea, y yo, pobre, obviamente, en la carrota decían de que este fin de semana fui a Londres, el próximo voy a ir a París, el próximo a Ámsterdam. Y yo en mi cuarto el fin de semana. O sea, de que sí era un shock muy grande porque como ni aunque tuviera dinero, voy a ir a una ciudad grande por un día, o sea, porque nada más era el fin de semana, literalmente. Iban por 2 días, y, o sea, no siento que vale la pena como tu dinero ni nada. Fue un shock muy grande para mí, pero yo, gracias a Dios, mis amigas americanas eran las haters también, entonces odiaban a todos los del programa, también a todos los que estaban ahí. Entonces, cuando salíamos, nosotras, de que salíamos nada más nosotras a ver qué veíamos, a quién conocíamos, y si encontrábamos gente en nuestro programa, nos íbamos de que nosotros como adiós y así. Entonces, estaban igual de haters conmigo, pero sí es como que la gente que va es como que va a algo muy específico y nunca como que yo obviamente era parte de esa gente que quería ir a Italia por ir a Italia, lo admito, pero pues no pensé que los estadounidenses que van a Italia también es como tipo gente que va al lugar más conocido que hay. Que yo fui también eso, pero yo ya tengo experiencia de ir a otros lugares. Sí. Uh-huh. Pero a ustedes no les pasó que también, o sea, no quiero sonar como una vieja, pero mi programa usualmente está de gente que está en su tercer año de universidad. Usualmente gente que está en su tercer año van al programa. Y yo estaba en mi último año. Pero algo que me di cuenta era, y creo que también eso tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos la mayoría de edad es cuando tienes 21. En Europa es cuando tienes 18. Entonces, yo voy a ser sincera, yo antes de COVID ya viví mi vida loca de alcohol y desmadre. Eso también lo viví en WC. Entonces, a mí personalmente, yo no fui a Europa porque, wow, es el único lugar donde ya puedo tomar y no es ilegal. Entonces me volví loca. Y me acuerdo cuando llegué, todo el mundo me acuerdo que había gente que había aterrizado en Copenhague y ya estaban yéndose a bares. Todas las noches iban a bares. Y yo decía, ¿qué están haciendo? Yo genuinamente ya no me veía yendo a un bar todas las noches o poniéndote borracha todas las noches. Y me acuerdo que mi roommate también tenía esa misma idea. Mi roommate ya era su último semestre. Y también sentía lo mismo. Nosotras me acuerdo que no fue un semestre muy fiestero el mío, porque genuinamente ya no tenía la energía. O el dinero también es muy caro en tomar. O sea, yo no podía estar pagando mis bebidas porque era muy caro, no tenía el dinero y como tú decías, Valeria, como yo, todo el mundo era como que sí, ¿a dónde fuiste esta semana? Y se iban a un lugar random y me preguntaban a mí y yo, pues yo no fui a ningún lado, yo me quedé viendo series. Pero sí, había una brecha socioeconómica muy grande y eso también cambia las experiencias, que claro que me hubiese gustado ir a distintas ciudades todas las semanas, pero pues no había la plata. Así que se tuvo que viajar. No yo pequé un poco de lo que Miriam está demonizing right now. No estoy demonizing, solo digo que mi experiencia fue una... diferente. No hay dinero, no hay dinero. Entiendo eso porque también, obviamente, si te estás yendo de intercambio, tienes que tener dinero. Y la gente de mi programa tenía mucho dinero. Pero lo que iba a decir yo es que yo sí fui muy fiestera en Inglaterra. O sea, yo estaba imparable en Inglaterra. No, de verdad, como me recuerdo, es que tuve etapas y justo porque había una diferencia socioeconómica grande y yo quería viajar y también fue como de mis cosas que dije, ok, yo voy a ir a Inglaterra y tengo que viajar, es mi primera vez en Europa, entonces tengo que ver como todo lo que puedo hacer un semestre ahí. Que todos se dicen como, ay, es re barato, pero sigue siendo caro, o sea, aún necesitas dinero. Entonces yo por eso trabajé 1 mes y medio, más o menos. Junté dinero y sí como logré viajar todo lo que quería y también logré como salir todo lo que quería. Tuve mi etapa de trabajadora, mi etapa de viajera y mi etapa fiestera era siempre que estaba en la universidad. Siempre que estaba en Inglaterra porque conseguí un proveedor. Entonces... Y hasta ahí lo vamos a dejar.
No, es que tú... No, o sea, la verdad, como había gente, como si un grupo de gente que invitaban, entonces Sí, yo, ok, voy. Yo salía como 4 veces a la ¿Y cómo semana. decir que no qué a las cool. invitaciones? ¿Cómo Uno no decir que puede. no? Obviamente. Sí. No, pero sí, o sea, trabajar obviamente ayuda a poder viajar y todo. Y yo lo que hice es que yo no calculé bien mis finanzas. Yo un poco ambitious. Sí había ahorrado mucho dinero en el verano y siento que sí hubiera podido viajar, pero yo me fui, estuve en Nueva York un semestre y luego en Italia. Y yo en Nueva York, pues ricachona, viviendo mi vida, y pues no calculé que iba a necesitar más dinero en Italia porque la gente iba a viajar a otros países. Como que no hice bien la conexión. Entonces, sí pude viajar un poquito, pero y luego mi mamá me fue a visitar, lo cual ese fue mi patrocinadora. Que pude viajar un poquito y estuvo padre, pero sí, sí entiendo, the struggle is real. Pues con estos comentarios, digo, todas estas cosas que les decimos es para que lo tomen en cuenta. Nosotros no lo pensamos antes de irnos y nos hubiera gustado reflexionar. Entonces, ahora ya para terminar el capítulo, vamos a pasar a la parte de consejos que nos daríamos, puede ser consejos que nos daríamos a nosotras mismas cuando estuviéramos escogiendo el programa o antes de irnos de intercambio o cuando estábamos allá y que hubiéramos hecho diferente, para que si tú estás planeando irte de intercambio y todo, tomes esto en cuenta. Entonces, ¿alguien tiene algún consejo en mente? Yo tengo un consejo que justo siento que aplica, medio lo mencionamos también para OWC, pero es aplicable ahorita, que es saber bien um, por qué querés ir abroad, por qué querés ir a otro país, si es por la educación, si es para prepararte como académica, profesionalmente, si es para conocer lugares, si es para andar de locochón, si es para darte un break de tu universidad, como saber bien a qué es a lo que vas y con eso hacer como tu research y ver qué programas te van a ofrecer esa experiencia que tú estás buscando, porque como ya dijimos, cada quien tenía como cosas distintas, expectativas diferentes y cuando ya llegas a la universidad te das cuenta que tal vez no es lo que tú esperabas y muchas veces es solo porque igual no hiciste como tu research. Entonces como saber qué es lo que querés y enfocar tu programa conforme a eso y no tanto como por el aesthetic de, ay, voy a ir a Europa y, sabes, como, o sea, hay miles de lugares bonitos al final, pero no todos los programas te van a dar la experiencia que tú estás buscando. Sí. No, siento que es un muy buen consejo. Y a mí yo me acuerdo que nos decían eso como que cuando estás escogiendo un programa de irte a abroad, la oficina de mi escuela, y yo obviamente no hice caso, pero es como que decían, no escojan un lugar, o sea, no escojan el lugar que quieren ir, escojan qué tipo de experiencia quieren y luego escojan el lugar. Entonces, por ejemplo, yo un consejo que daría si tu propósito es viajar mucho en Europa, como siento que sí es una buena alternativa, tipo, especialmente para los estudiantes internacionales, como ya estás en Europa, entonces está más fácil viajar si nunca has podido ir. Para mí también fue mi segunda vez que fui a Europa porque había ido con el barco, pero fue la primera vez que pude escoger a dónde quería ir y todo. Y, o sea, digamos, si mi opción era querer viajar, hubiera escogido un lugar que es más accesible, porque nosotros, o sea, yo estaba en Sorrento y en Sorrento no hay aeropuerto, entonces tenías que agarrar un bus que era 1 hora y media a Nápoles para de ahí tomar vuelos. Entonces, o sea, en realidad, si tú quieres viajar mucho, como no es el mejor lugar para viajar, o sea, mejor escoge una capital como Londres, como Madrid, que tal vez vas a estar más cerca del aeropuerto o algo así. Entonces, esto tiene como sentido. También como que recomendaría que pienses más o menos qué es lo que quieres tú, como quieres una experiencia para desconectarte de todo el mundo, como por ejemplo Sorrento puede ser un muy buen lugar si quieres como que no hay muchas cosas que hacer, entonces si tú quieres tener como tu momento de meditación, de vivir tu vida, lo que sea, es un buen lugar, pero si tú quieres un lugar donde haya miles de cosas, que siempre haya cosas así, obviamente las grandes capitales siempre son como que lugares que hay más cosas que hacer y todo, entonces creo que sí es como muy importante hacer ese como trabajo tuyo de qué es lo que quieres y también investigar como que yo lo de las expectativas, a mí mi shock más grande es que pensé neta que iba a haber gente de todos lados en mi programa, o sea, en ningún lado te lo dicen, o sea, yo pensé que iba a llegar y hacer amigos, o sea, como en UWC o incluso en el barco, tampoco investigué mucho antes de irme a Semester at Sea, pero había, la mayoría eran gringos, pero había como que éramos como 50 internacionales y fueron mis mejores amigos, entonces yo creo que por lo del barco yo imaginé lo mismo, dije, ok, va a haber mayoría gringos, pero va a haber un grupo grande de internacionales, pero pues no hablé con nadie de que haya del programa y ahora que lo pienso de seguro ni ha habido internacionales que hagan el programa, entonces como que esas cosas como que sí un poquito hacer un poquito más de research.
el consejo que yo daría, pero lo baso en mi experiencia personal, es organizar más, estructurar tu semestre afuera. Y creo que doy ese consejo porque yo personalmente, no es que no hice investigación en Copenhague, pero a mí me hubiese gustado viajar más o visitar ciertos lugares o incluso pues visitar más en Dinamarca y no lo hice por vaga, porque eso toma organización, toma tener un itinerario, decir, ah, voy a gastar tanto o todo eso que yo no hice y fue porque pues andaba yo de chill y nuevamente a mí también, como dijo Génesis, una de mis razones también fue porque yo estaba cansada de estar en mi campus por todo lo de COVID, yo ya quería irme a cualquier, como quería irme a cualquier lugar, pero eso también tomó tiempo de investigación y preparación que me hubiese gustado tener y visitar otras cosas o tener otras experiencias que no tuve. Al final y al cabo funcionó porque ya fue ya y pasó y lo que no hice, no hice y lo que hice me gustó bastante, pero sí me hubiese gustado tener un poco más de estructura, incluso con mis clases, o sea, algo que no pude tocar a fondo en ese episodio porque no se puede, fue de que pues la manera en la que estudiábamos en Copenhague era muy distinta a la que yo estudiaba en mi universidad, que ya tiene su propia cosilla ahí de cómo estudias. Y a mí, por ejemplo, eso me afectó mucho y yo sentía que no tenía tiempo, pero luego en algún punto pues ya no te importa porque es estaría abroad y a quién le importa, ¿no? Entonces vas a probar igual, pero creo que si hubiese sabido, hubiese tenido las cosas más claras en términos de estructura, ese estrés, pues no hubiese habido nunca y me lo hubiese pasado bien. Igual me la pasé bien, Sí. pero me lo hubiese pasado mejor. Otro que yo tengo, este es como más corto, pero me recordó lo que dijiste como, siento que otra cosa es estar abierto a, pues, a lo que la universidad hace para conocer a la gente, para conocer la cultura, porque yo iba como a eventos y cosas así, pero hablando con mi otro amigo del programa con el que estoy hablando, como él me sigue diciendo como, ah, yo me arrepiento de no haber ido a esto, o yo me arrepiento de haber estudiado tanto, yo me arrepiento de esto. Y, o sea, qué horrible que estés pensando en todos tus arrepentimientos del semestre, entonces como estar abierto a todo para que cuando termine no estés diciendo como, ay, hubiera dicho sí. Es mejor decir como, ay, como dije sí, pero la verdad no me la pasé bien, pero al menos lo experimentaste y como ya sabes, en lugar de estar como wondering cómo te hubiera ido. Y va con cualquier experiencia, pero Sí, y yo también como que daré un consejo si sus programas tienen, si hay programas que tienen algún tipo de pasantía, internship, o sea, como genuinamente lo recomiendo mucho porque si es una manera en la que neta convives un poco más y aprendes un poco más de la cultura. Creo que fue para mí lo que más me gustó porque hice buena relación con mi supervisor y él como que me invitaba a cosas y por ejemplo, en Sorrento no había muy buen transporte público, entonces a veces como que era difícil moverte de un lugar a otro y varias veces el supervisor como que nos llevaba a mí y a las otras dos interns a algún lugar y como que nos llevó a que conociéramos el área y todo eso. Digo, mi pasantía era como que de medio ambiente, entonces era como de un parque de conservación. Por eso como que íbamos alrededor del parque y todo eso. Y no creo que hice, la verdad, no creo que hice como que el trabajo del mundo, la verdad, no fue como que cambié el mundo ni nada, pero para mí me ayudó a conocer el área mucho mejor. Entonces como que sé que hay varios programas que ofrecen eso y es una buena alternativa para conocer. ok, Bueno. y ya para motivar, porque siento que este último fue como un poco depre, que, ok, Sí. todo esto malo ¿En puede serio? pasar, pero para motivar a la gente que igual y quiere estudiar en el extranjero, ¿cuál fue como su highlight, como su momento, igual el momento más bonito, experiencia más bonita, o lo que se llevan de su programa o semestre? No, yo la verdad, o sea, genuinamente como dije que la gente estaba viajando, pero yo al final sí pude viajar un poquito. Entonces no viajé muchísimo, pero intenté hacer que los viajes que hice fueron como meaningful. Entonces me tomé una semana que yo falté a clases y me fui a Alemania sola por una semana y luego tomé un tren a Ámsterdam y me di con mis amigos semestre así que no había visto como en 3 años. Entonces como que estuvo padre como que la oportunidad de viajar sola, como que me ha gustado como que hacer algunos viajes aquí y allá solo y creo que esa es como una experiencia muy cool y la verdad Europa es como un lugar en el que se puede hacer viajar sola como mujer, no puedes viajar en todos los lugares, no, en México me daría un poco de miedo, entonces como que eso siento que es una oportunidad y esa semana me la llevo porque estuvo muy cool, es como que lo disfruté mucho, yo escogí lo que yo quería, lo que sea y pasarla bien. Entonces ese viaje fue como un gran highlight de mi semestre. Pero el mío es más personal. Uh -huh. Creo que yo
como lo comenté, yo estaba muy cansada de estar en el campus y creo que estar en mi campus durante COVID también me afectó mucho mentalmente. Entonces yo de verdad necesitaba ese un poco de un recreo, de estar en otro lugar y cambiar todo. Y incluso aunque tuve mis amigos conmigo allá, siento que estar en otro lugar en donde literal luce distinto y todo es tan distinto, a mí me ayudó mucho como a restablecerme, especialmente porque era mi último año en la universidad y creo que me dio mucha claridad en las cosas que quería y las cosas que puedo hacer y que creo que eso es algo que pues también salir de tu país siempre te ha dado y que creo que a nosotros probablemente también nos hace sentir parecido. A mí me dio mucha claridad en lo que quería hacer y en términos de independencia y me gustó tanto que me gustaría volver a esa ciudad, probablemente estudiar. Entonces, sí, en ese sentido, sí, me gustó. Creo que tuve muchos aprendizajes personales que no los hubiese tenido si me hubiese quedado en Estados Unidos completando. Y yo sé que algo que conversaba con otros amigos era, pero ¿por qué te vas en tu primer semestre de tu último año? Muchos de ellos de siempre te lo vas a perder porque hay tantas tradiciones. Y la verdad yo también sí lo pensé que me lo iba a perder, pero luego dije, no me voy o sea, me pierdo cosas, pero también gano cosas y yo gané muchas cosas y muchos aprendizajes. Así que estoy muy feliz de que hice esa decisión y sí, lo mismo fue más personal y conocí mucha gente linda, así que. Me encanta. Me encanta. Mi highlight fue también mis viajes. Sino también me ayudó a ver qué es lo que quiero, bueno, qué era lo que quería de mi vida en ese momento, porque también fue mi primer viaje solita, fui a Italia y fue como 10 días sola más o menos. Y estuvo increíble, conocí gente, o sea, solita de que yo no conocía a nadie, pero sí conoces gente, haces amigos y estuvo súper lindo. Pero fue como casi todo un mes que me tomé viajando y me di cuenta que estoy lista para encontrar un lugar para echar raíces. Y saben cómo, o sea, antes de llegar a Inglaterra, yo estaba con la mentalidad de viajera y dije, quiero ir a Inglaterra porque quiero viajar. Y sí lo hice y me encantó. Yo, la más privilegiada, pero me cansé de viajar. Y no, y en verdad como siento que es algo que no hubiera sabido de mí si no me hubiera ido, porque también estando aquí en Estados Unidos, yo decía, yo me quiero ir de Estados Unidos, pero estando allá como me hizo extrañar Estados Unidos, ver todo lo lindo de allá, también me hizo extrañar acá y darme cuenta que igual y sí me quiero quedar un poco más de tiempo acá. Y yo, que escuché la embajada. Sí, y mi última cosa, igual como de eso, es que lo mencionaron ya las dos, pero ese break de los 4 años, como de irte a otro lugar, es como súper necesario. O sea, yo me fui en mi junior year, me fui todo mi junior year, entonces regreso ahorita, mi tercer año, entonces regreso para mi cuarto año con todas las pilas y con ganas de estar aquí. Pero si me hubiera quedado los 3 años seguidos y ahorita estuviera empezando mi cuarto sin haberme ido, hubiera estado ya bien harta quejándome de todo y así, bien cansada pues de lo mismo. Entonces irte te hace extrañar un poquito para que regreses con la energía y todo eso. Entonces, y también si tienen beca en Estados Unidos y pueden irse de intercambio a otro país, o sea, háganlo. Ando. Con esto yo creo que ya terminamos el capítulo. Queremos hacer otros temas, entonces queremos hacer cosas más interactivas para contestar sus preguntas, pero de nuevo gracias por estarnos escuchando y esperamos que les haya gustado este segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Tercera, creo yo. Síganos en redes si no nos siguen y nos vemos en un mes. Bye, adiós.